Podemos tomar nuestros asientos. Y no me canso de agradecer en cada reunión la libertad en la que el Espíritu Santo nos permite adorarle, nos permite venir delante de su presencia. Y si nuestro corazón es receptivo, a lo largo de toda la alabanza, de toda la adoración, su Espíritu toca, trabaja, habla. Y esto es lo que me enamoró el día que lo conocí a Él, poder tener una relación con un Dios vivo. No una relación religiosa, sino una relación viva. Una relación en donde Él puede hablar a nuestras vidas, donde Él nos guía, donde Él nos advierte. Yo creo que es el tesoro más grande que el hombre puede tener. Y es el anhelo más grande de toda persona que lo conoce a Cristo. Poder tener más de su presencia, poder tener más de Él. Querida iglesia, en esta noche celebramos 18 años, ¿amén? ¿Está contento? Y entonces dé un aplauso si está contento. Mientras Gaby hablaba y adorábamos al Señor, yo no podía dejar de recordar, porque de hecho no es casualidad lo que yo les voy a contar a la palabra que nosotros estamos compartiendo en esta serie, en donde hablamos de lo imposible y hablamos de la gloria de Dios, y como el imposible suele ser la antesala para participar de la gloria de Dios, realmente cuando llegamos con Gaby, con mis hijos, era imposible abrir una iglesia en este lugar. No era que veníamos a tomar una iglesia ya armada, sino que veníamos a abrir algo de cero, en obediencia a lo que el Señor nos había hablado. Habíamos dejado allí en Mar del Plata todo lo que teníamos y cada cosa que yo veía no podía dejar de decir, es imposible. Y sigo viendo cosas que siguen siendo imposibles, pero uno se acostumbra en el camino a que ese imposible nunca fue un límite, sino fue el inicio de lo que Dios quiere hacer. Me acuerdo que no teníamos cómo empezar la iglesia, no sabíamos cómo hacerlo, y alquilamos un teatro, ¿no es cierto?, los días sábados, que es el Teatro Estela Maris, y la realidad es que no teníamos nada, pero ya lo habíamos alquilado y el sábado empezaba la primera reunión. Y no teníamos idea cómo íbamos a hacer. Si pedir músicos prestados a algunos amigos nuestros, pero lógicamente ellos tenían reunión también. Y me acuerdo que en mi tiempo de oración, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y bueno, en esa semana me llaman para enseñar en el Instituto Canción, que es un instituto donde se preparan músicos para dar una materia pastoral. Bueno, empiezo en esa semana, yo tenía que estar dando 2 clases, y la primera clase, bueno, me presento y me preguntaban, ¿no? Y pastor, ¿dónde va a ser su iglesia? ¿Dónde es su iglesia? Y yo no sabía qué decirle. Bueno, estamos en el Teatro Estela Maris, todavía no habíamos empezado, ¿no es cierto? Estamos acá en el Teatro Estela Maris. Uy, qué bueno, pastor, ¿y nos permitiría ir? Sí, cómo no, vengan, ¿no? Y yo después iba a casa y le decía a mi esposa, ¿cómo vamos a hacer ahora? Va a venir gente, no tenemos músicos, no tenemos nada. Y al otro día de la semana, antes me dice, mire, pastor, nosotros, si ustedes necesitan músicos, nosotros queremos ofrecernos a ayudarlos. Bueno, vengan. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Todo. Así que nuestra primera reunión fue así, ¿no es cierto? Después, bueno, yendo de un lugar al otro, porque era un teatro, entonces, ¿qué pasa? En el teatro, lógicamente, la escenografía queda de un día para el otro. Y habían funciones en el teatro y al otro día nos tocaba a nosotros dar culto. Entonces, había veces que era el castillo de Frankenstein y nosotros teníamos que dar el culto con el fondo del castillo de Frankenstein.
Y bueno, y de todo, ¿no es cierto? Cada cosa que no... Y teníamos que dar el culto así. Entonces se complicaba un poquito, pero era todo un proceso en el que lo imposible se empezaba a hacer posible. Luego, bueno, yo entrenaba a un pastor americano y ese pastor americano, justo cuando se termina el tiempo nuestro allá en el teatro, él me dice, mirá, Gustavo, nosotros los días sábados no tenemos reunión, así que pueden venir ustedes como iglesia y usan el templo. Así que bueno, empezamos 2 veces por semana a usar ese templo. Después también se terminó el tiempo en ese lugar. Para esto la iglesia era muy chiquita. Los que hoy ustedes ven que están como obreros, que son las personas que están enseñando, eran jóvenes, eran adolescentes en ese momento. Javito, como decía Gaby, que recién se convertía, Diego y Silvina, que se convirtieron ahí en el Estela Maris, Reggie y Alejandro, que venían del Instituto Canción, y todo así, ¿no es cierto? Muy, muy de a poquito, pero siempre con imposibles que se terminaban haciendo imposibles. Luego comenzó a venir todo lo que el Señor quiso hacer con África, imposible tras imposible, nos invitaron a hacer un puente, imposible, un orfanato, imposible, la base, imposible, pero todo está hecho. Y esto es lo que uno aprende en el camino, que nuestros imposibles son necesarios para entender que nosotros no logramos ni podemos hacer las cosas desde nosotros mismos y que es la puerta abierta que le permite a Dios glorificarse en su obra. Y este es un principio que es muy importante, que cada uno de nosotros lo podamos entender. El día jueves, por ejemplo, hablábamos de que no es que para nosotros hayan algunas cosas imposibles. Y yo esto te lo quiero decir y tal vez cueste entenderlo. Pero para vos y para mí es todo imposible. De no ser por Dios es todo imposible, y no te lo digo esto como algo religioso. Para el pueblo de Dios era imposible hacer todo lo que Dios le había mandado, porque Dios fue el que le dio origen al pueblo, de Abraham y de su esposa, teniendo un inicio sobrenatural, cubriéndolos de manera sobrenatural, llevándolos por lugares, cubriéndolos, permitiéndoles victorias sobre naciones más pobres. Siempre fue todo imposible. Pero en algunos momentos el pueblo creía que no era la cosa tan imposible y ellos podían hacer algo desde sí mismos. Hoy para el cristiano todo es imposible. De no haber sido por la obra de Jesucristo y su gracia, vos hoy no estarías acá, su Espíritu no estaría trabajando en tu vida. Y es cierto, capaz que hay cosas que vos podés lograr, pero lo que nosotros no nos damos cuenta, que eso que podemos llevar a cabo está bajo la gracia de Dios. ¿Por qué David dice, nunca saques de mí tu Santo Espíritu? Si hoy su Espíritu Santo no estaría trabajando en nuestras vidas. Nosotros hoy no tendríamos la capacidad de confiar, de creer, de estar aquí. Y aún en el hombre natural, si la gracia de Dios no lo cubriera en cada una de las leyes dictadas en el universo, no le tuviera la paciencia y la misericordia que le tiene para arrepentimiento, y alguna de esas leyes el Señor dijera, hasta aquí se terminó, el hombre dejaría de ser. Entonces esto nos lleva a la conclusión lógica de que todo es imposible. Dios en su misericordia nos permite alcanzar ciertas cosas, pero finalmente todo nos lleva al reconocimiento de quién es Él. Y cuando entendemos quién es Él, nos damos cuenta que es cierto, para nosotros las cosas son imposibles, pero para Él no. Para Él todo es posible. Y Dios en cada límite te invita a que lo puedas conocer. Al que lo conoce, que lo pueda conocer más. Y al que no lo conoce, que pueda caer de rodillas delante de Él, entendiendo que Él es el dador de todas las cosas. Entonces esto que estuvo trabajando en el corazón nos permitió hacer una serie de sermones, de aproximadamente 4 o 5 sermones, entre los días jueves y los días sábados, que nos habla de nuestro límite, su gloria. ¿Qué quiere decir? Allí donde nosotros llegamos y más de ahí no podemos avanzar,
es el momento justo y la oportunidad exacta para poder conocer su gloria. ¿Qué es su gloria? Es su bien completo, es su carácter completo. Cuando nosotros conocemos quién es Dios, se cae toda superficialidad de religión, de costumbre y un montón de cosas, y todo pasa a ser una relación viva con nuestro Creador. Y el medio para poder llegar siempre son los límites. Mientras no está el límite, seguimos confiando que somos nosotros. Cuando llegamos al límite es cuando levantamos nuestros ojos al cielo y nos damos cuenta que si Él no lo hace, es imposible. Vinimos hablando en este tiempo sobre el pueblo de Israel y cómo justamente lo que lo enfrentaba continuamente a la imposibilidad del pueblo de Israel, ¿qué era? Era su estado espiritual débil. En el Antiguo Testamento el pacto era condicional. ¿Qué quiere decir? Si respetaban las condiciones del pacto, la bendición de Dios se derramaba sobre el pueblo. Si no respetaban las condiciones del pacto, lo que venía como consecuencia iba sobre sus vidas. Quiere decir que el enemigo prevalecía sobre ellos, no tenían oportunidad. ¿Por qué? Porque volvemos de nuevo, siempre fue imposible. La obediencia era la condición para que ellos participaran de la bendición de Dios. Y su estado espiritual flojo, que los guiaba y continuamente los llevaba a la idolatría, hacía que el enemigo continuamente los venciera. Bueno, de los ejemplos que fuimos dando, hablamos un poquito siempre de esto, ¿no? El estado flojo del pueblo y cómo el enemigo lo vencía, llegaba al imposible y Dios se manifestaba. Pero hoy vamos a hablar de un personaje que precisamente no tenía un estado espiritual malo. Este personaje es una persona que se va a caracterizar por su devoción a Dios. Y la conclusión de la vida de esta persona es que ella va a ser retribuida según su devoción. El camino por el cual va a transitar va a ser un camino en donde aparecieron imposibles sobre su vida. Pero esta persona, esta adoradora, tenía un carácter espiritual. Y ese carácter espiritual le permitió cosechar la bendición completa de Dios. Y que realmente nosotros, a partir del carácter de esta persona, podamos ser desafiados, podamos tener sabiduría, entendimiento, vernos reflejados en nuestra vida y tomar un desafío para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 8. Y vamos a ver una parte. Su historia va también por el capítulo 4, pero no vamos a leer todo. Yo te voy a ir citando parte de su historia también. Y dice así la palabra de Dios. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y hablando el rey con Gesi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gesi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó todo. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todo el fruto de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Esta porción es inmediata
a lo que habíamos visto el jueves pasado sobre ese tiempo en donde el pueblo de Dios había sido sitiado, estaba en una situación imposible. A través de Eliseo vino una palabra de Dios sobre el pueblo, sin embargo había un príncipe en cuyo hombro se apoyaba el brazo del rey, que se burló de la palabra de Dios, porque tantos años de asedio, la palabra a través del profeta decía, mañana va a cambiar absolutamente todo. La incredulidad del príncipe lo hizo reír, burlarse, y vino palabra de Eliseo diciendo, esto va a ocurrir mañana, pero vos no lo vas a ver. O sea, lo vas a ver, mejor dicho, y no lo vas a participar. Y esto nos dejó una lección muy desafiante, ¿no? Que muchas veces tenemos en poco la palabra de Dios con respecto a las cosas, con respecto a los imposibles, y esto nos va a llevar, si no tomamos la decisión correcta, a ver la palabra de Dios cumplida, pero no poder participar completamente de esa obra. Y esto, por supuesto, deja una suerte de sabor amargo. Esto tenía que ver por el mismo contexto en el que el pueblo vivía, un contexto de desobediencia, de idolatría, contexto en el cual esta mujer se halla presente. Y esto nos muestra la primer parte del carácter de la tsunamita. Esta mujer es una mujer que quiere más de Dios. Pregunta que les voy a hacer, ¿cuántos de ustedes? Y no me conteste por compromiso, yo le pido por favor que lo analice. ¿Cuántos de ustedes quieren más de Dios? Y la pregunta que le hago para que usted lo pueda analizar, ¿qué es lo que quiere más de Dios? ¿Qué parte más quiere usted de Dios? Esta mujer quería más de todo lo que Dios significaba. Esta mujer vivía en un contexto en donde todo era conflictivo y nocivo para poder desarrollar una fe genuina en Dios. Porque el pueblo estaba en niveles muy bajos espirituales, muy bajos de apostasía. Y hay algo que sucede cuando la generalidad está espiritualmente baja y es contagiar. Cuando los niveles espirituales están bajos, todo es afectado y a menudo hasta la iglesia también es afectada. Hoy vivimos tiempos en donde consideramos que la iglesia, para poder atraer a la gente, tiene que tener mucho de afuera, para que la gente venga. Y eso es un grave error. Esto no quiere decir que la iglesia tiene que ser un gueto religioso, sino que realmente el carácter de Cristo en verdad, justicia, amor y misericordia tiene que estar presente y tiene que marcar la diferencia. La iglesia no es hecha para amigar con el mundo, sino que es para anunciar la verdad y salvar al mundo. La iglesia va a marcar una distinción, tiene que ser diferente, pero no una diferencia de formas, no una diferencia de encierro, una diferencia de carácter. Si hubo alguien en este mundo que fue diferente al mundo, no fue ni más ni menos que Jesucristo. Pero no hubo nadie que pisó esta tierra que amara más al mundo y al pecador que Cristo. Él podía marcar la diferencia y él no iba a negociar absolutamente nada con nadie. Pero él iba a entregar su propia vida por el mundo entero. Y esta es la esencia de la iglesia. Esta mujer no es influenciada por el contexto. Porque esta mujer tiene algo y ese algo es que esta mujer quiere a Dios. Por eso yo te estoy preguntando, porque nos vamos a ver desafiados y reflejados con esta mujer. En un ámbito de apostasía, todo el mundo mira por lo propio. ¿Por qué? Porque se pierde el interés por Dios. En la apostasía yo comienzo a abandonar lo espiritual, yo empiezo a abandonar la esencia de las cosas, me voy quedando con la cáscara de las cosas como hizo siempre el pueblo de Dios, lo esencial es abandonado y eso es suplido por el interés propio y comienzo a buscar lo mío y estoy en un desinterés completo de las cosas de Dios, pero esto no influenció a esta mujer.
Porque esta mujer tenía un anhelo y ese anhelo era Dios. Cada vez que el profeta Eliseo pasaba, esta mujer de alguna manera quería retenerlo. Esta mujer de alguna manera quería participar. Esta mujer junta el carácter de María de Betania y de María, la discípula que va al mismo sepulcro y sostiene al Señor y no lo deja ir. Esta mujer junta lo mejor de estas dos mujeres. Esta mujer quiere escuchar al hombre de Dios porque tiene hambre de Dios y no lo quiere dejar ir. Y probablemente en este mismo ambiente de apostasía, las otras mujeres le dirían a sus maridos: che, sería bueno que hagamos una habitación más. Che, sería bueno tener el escritorio para poner la computadora. No en esa época, ¿no? Porque no existía computadora. Pero necesitamos un escritorio más, necesitamos garage para el carro, para los burros, ¿no? Podemos agrandar todo un poco. En el tiempo de Ageo, cuando urgía realmente un avivamiento espiritual, que cada uno se volviera realmente a las cosas de Dios, porque durante 70 años habían estado disciplinados y lo habían dejado todo, este mismo espíritu se derramó, este espíritu de apostasía ocupó el corazón de ellos diciendo: no es tiempo. Y cada uno corrió a construir lo propio, porque esto sucede cuando espiritualmente estamos en niveles bajos. Lo dejamos a él y lo sustituimos por lo propio. Pero esta mujer era una mujer rica, era una mujer que estaba muy bien acomodada, era una mujer que estaba en medio de un ámbito de apostasía, pero era una mujer que quería más de Dios. Entonces no construyó para sí una habitación, sino que ella construyó una habitación para que el hombre de Dios se quedara, para que el hombre de Dios pasara más tiempo, para que ella pudiera disfrutar más de la palabra viva de un hombre de Dios. Era muy difícil en el Antiguo Testamento ese contacto que hoy vos y yo tenemos con el Espíritu Santo. Había que ir al templo, había que esperar, había que hacer un sacrificio. Era muy difícil, pero un profeta era un hombre que tenía un contacto íntimo con Dios. Y esta mujer entendía que ahí estaba Dios y eso es lo que ella quería. Y no estaba dispuesto a que esto se le escapara de las manos. No le importaba sus amigas, no le importaba las habitaciones y las casas que pudieran armar sus amigas para ver quién tenía la casa más linda. Ella quería un lugar donde el hombre de Dios se quedara y ella pudiera conocer más de este hombre. Esa mujer necesitaba tiempo. Ella quería tiempo con Dios. Cuando suceden contextos como estos, la excusa es no hay tiempo. Pero cuando la persona quiere, como esta mujer quería, el tiempo siempre está, el tiempo se hace y el tiempo se estira. Mira, yo tengo una alumna que entreno y ella le gusta mucho hacer deporte. Más que hacer deporte, le gusta mucho entrenar. 2x3 le agarra un surmenage, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque trabaja, se capacita con cursos aparte de su trabajo. En este momento que yo mismo tomé la actitud de parar el entrenamiento de ella, se estaba mudando. Todos sabemos que para una mujer la mudanza es uno de los picos más grandes de estrés. Tiene una hija y con esto yo te podría decir, tiene 10 millones de excusas para decir hoy no entreno. Hasta yo mismo le decía, no es bueno que estés entrenando ahora, porque no va, o sea, vas a tener problemas de salud. Gustavo, esto es lo que a mí me hace bien. Esto es lo que yo quiero, porque con esto yo me potencio y me da fuerzas para poder hacer el resto de las cosas. Viene volando desde Pilar, llega a su casa, se cambia y ahí mismo ya está lista para entrenar. Le da un beso a su hija, ordenó todo. ¿Para qué? Para que su marido ese tiempito se haga cargo de su hija. Ella después se hace cargo de otras cosas para que su marido también pueda. Pero ella dedicó tiempo a aquello que quiere. Excusa tendría 10 millones de excusas. Yo mismo en un momento, mira lo que le dije, mira, yo hoy no te voy a entrenar, porque vos hoy tenés que descansar. Y me llama a la noche y me dice, Gustavo,
Salí a correr. ¿Cómo que saliste a correr? Sí, porque si me quedo, me da vuelta todo en la cabeza. Me fui a correr y vine 10 puntos, estoy bárbara. Y yo no puedo dejar de pensar cuando alguien quiere algo. Y cuando a veces decimos que queremos y cómo son nuestras vidas. Personas que trabajan, yo te hablo mucho de deporte porque soy entrenador, personas que trabajan en alto rendimiento y que a su vez también son ejecutivos y tienen cargos muy elevados en ciertas empresas y tienen que entrenar 3 horas y media por día y se levantan a las 4 de la mañana para entrenar. Y luego se pegan una ducha y van al trabajo y rinden extraordinariamente bien en el trabajo. ¿Y qué pasa con esas personas? Se encuentran en su trabajo con otros más que comparten la misma pasión. ¿Y qué te parece de que van a hablar? Y van a hablar de eso, de deporte. Pero escuchame, estuviste a la mañana, a la madrugada, y tú dices, sí, porque lo quiero eso. Y como quiero eso, siempre hay un espacio, siempre hay un tiempo, porque es lo que amo. Iglesia, estas cosas son las que nos tienen que desafiar en la verdad que Dios nos dio. El contexto no puede estar influenciando de manera negativa nuestra vida. Cuando yo quiero realmente, el contexto no influencia sobre mi vida, sino que yo influencio sobre el contexto. Esta mujer quiere, esta mujer hace tiempo y hace lugar para que el profeta, la voz de Dios, la presencia de Dios esté allí. Y esta mujer antepone su amor a Dios a sus propias necesidades. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Esta mujer era estéril, su marido era mayor, no podía tener hijos y realmente la necesidad más grande de una mujer siempre, lógicamente, es tener hijos. Culturalmente no tener hijos era un flagelo. Y se consideraba que era maldición de Dios sobre la persona que no tenía hijos, culturalmente. Esta mujer tranquilamente podría haber hecho ese cuarto para que el profeta le pudiera estar recompensando, concediendo la petición que ella buscaba. Pero jamás eso estuvo presente en su vida. Muchas veces nuestro querer, iglesia, tiene que ver con lo que recibo. Muchas veces nuestro querer tiene que ver con una transacción para con Dios, para que yo dándole algo, Él me tenga que dar. Y ahí no hay un querer auténtico. Imagínate una relación de esas, una relación de interés. En estos días tuve una reunión con un muy buen amigo mío, misionero, al cual yo entreno. Y tenía necesidad de poder hablar con él. Y bueno, como tenemos ciertos días de entrenamiento, él no había entrenado, lo llamo, le digo, ¿por qué no nos juntamos a charlar un rato y tomamos un cafecito? Pero él interpretó que era justamente para entrenar. Y bueno, fuimos, entrenamos un poco y todo, y cuando terminamos tomamos un café. Y en ese café pudimos abrir nuestro corazón, pudimos hablar, pudimos conversar un montón de cosas, pudimos renovarnos espiritualmente. Y yo me fui lleno. Y ya cuando estábamos llegando a la clase me dice, pará, Gustavo, que te pago la clase. Digo, no, ¿qué clase me vas a pagar? No, digo, son dos cosas distintas. Yo necesitaba esto. Yo necesitaba estar con vos. No, pero yo también quería charlar. Bueno, pero no, esto es lo más importante. Que podemos compartir nuestra pasión, que podemos compartir lo más grande. Lo otro, déjalo. Ahora, qué distinto que hubiera sido si yo en medio de eso hubiera buscado también mi propio interés sobre lo otro. El interés más grande, que era Dios, sobrepasaba todo. Y eso permitía poder tener una relación fluida de confianza. A veces no es así respecto a nosotros con Dios. Oramos más porque necesitamos más y queremos más. Vamos a la iglesia y esperamos que venga algo para nosotros. Esto nunca estuvo presente en esta mujer. Esta mujer quería más de Dios. Esta mujer hizo un cuarto para él. ¿Por qué? Porque quería de Dios. Quería más de Él.
Y esta mujer podría haber especulado y pedirle al Señor que el Señor le diera un hijo por lo que estaba haciendo. Nunca se le cruzó eso en la cabeza. De hecho, Eliseo tuvo que averiguar. Y Giezi dijo, sí, yo conozco que esta mujer no tiene hijos. Y Eliseo le dijo, el año que viene vas a tener un hijo. Pero Señor, yo no te lo pedí. Ella le dijo al profeta, yo no te lo pedí. Por supuesto que quiero tener un hijo, pero es otra cosa. A veces nuestra relación con Dios está condicionada a las cosas que necesitamos y no a lo que Él es como persona. Por eso nuestro querer es flojo. Pero cuando nuestro querer es auténtico, hacemos el lugar, hacemos el tiempo y sobre nuestras necesidades está Él primero. ¿Cómo se convierte un imposible en algo que me permite participar de la gloria de Dios? Cuando realmente quiero de Dios y lo quiero a Él con todo mi corazón. Cuando tengo hambre y tengo sed de Él. Y esto no es una emoción o un sentimiento. Esto es una disposición del corazón. Jesús le dijo a sus discípulos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Las emociones no pueden sostener. A veces nosotros queremos que los sentimientos hagan lo que nosotros tenemos que hacer, porque es más cómodo. A veces no es que tengo muchas ganas, entonces estoy esperando que algún sentimiento, emoción decida por mí y me lleve, pero si yo realmente quiero, más allá de emoción, de sentimiento, yo sé que quiero. Y como quiero lo hago, y como quiero voy, y como quiero busco. Ese es el carácter espiritual. Eso es lo que nos permite prevalecer cada vez que llegamos a un imposible para poder pasar al otro lado. Por eso te pregunto, ¿cómo queremos? Y esto es algo que nos tenemos que responder lógicamente cada uno de nosotros. Entonces vemos que es una mujer que quiere a Dios. Es una mujer que tiene una vida escondida con Dios. La parte más fuerte de nuestra vida, iglesia, no es el tiempo que venimos acá. Es nuestra vida escondida con Dios. Pero cuidado con esto. Muchas personas se excusan viniendo a la iglesia y no teniendo una vida con Dios. Otros se excusan teniendo sus tiempos de oración privados y no viniendo a la iglesia. La vida escondida es un conjunto de ambas cosas. La vida escondida es una vida profunda en el Señor, que solamente el Señor y yo la conozco, es mi lugar secreto, es mi lugar de búsqueda, es allí donde estoy con Él y por supuesto, como quiero más de Él en la iglesia, soy edificado y edifico. No existe una cosa sin la otra. A veces nos es más cómodo una cosa que la otra, por eso la elegimos y lo hacemos como un absoluto. Pero si yo quiero como esta mujer a mi Señor, yo en su cuerpo, que es la iglesia, me voy a edificar. Voy a edificar a otros. Y en la intimidad lo voy a conocer y me voy a fortalecer. Entonces, cuando viene el momento de la dificultad, cuando viene el momento de lo imposible, no me quiebro. ¿Por qué? Porque tengo algo que me sostiene. ¿Por qué a veces los problemas te quiebran? Porque no hay una vida escondida con el Señor. Lo que tengo es simplemente lo que se ve, pero no tengo una vida escondida con el Señor. Esta mujer recibe ese hijo y lógicamente va a estar feliz de la vida. Pero ¿sabes qué pasa con este hijo? Muere. Decime si no parece una burla. Señor, yo te estoy dando el cuarto para que vos te quedes. Te estoy dando mi tiempo. Quiero, no te pido a un hijo. Me das a un hijo y encima muere. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? ¿Sabés lo que hizo esta mujer? Tomó a su hijo muerto, lo puso en la cama del cuarto que había hecho hacer para Eliseo, cerró la puerta, no habló con su esposo
y no habló absolutamente con nadie. No reveló a nadie su desesperación, porque no aceptaba todavía lo que había pasado. Que su hijo pudiera volver a la vida era un imposible, pero para ella también era imposible que Dios mintiera. Para ella también era imposible que Dios hiciera semejante cosa. Entonces ambas cosas entraban en conflicto. A veces, cuando esto sucede en nuestra vida, nos es fácil desconfiar de Dios. Decir, bueno, Dios al fin y al cabo no es tan así como dicen las cosas, me dejó, no se preocupa, Esta mujer no aceptó ninguna de las dos cosas. Cerró la puerta y no habló con nadie. ¿Por qué? Porque tiene una vida escondida. A veces nosotros nos falta un poquito de esa vida escondida. A veces lo que tenemos lo largamos enseguida, ¿no? Porque si no, no nos... Bueno, ella tenía una vida escondida. Ella cerró la puerta a todo eso y fue derecho a buscar al hombre de Dios. ¿Qué hace una persona que tiene una vida escondida con Dios? No manifiesta su desesperación, no busca la ayuda primeramente en lo que lo rodea, va directamente a Dios, no busca complicidad con otros, va directamente a Dios. ¿Para qué lo voy a estar afligiendo a mi esposo si yo no estoy aceptando que mi hijo murió? ¿Por qué voy a estar hablándole a todo el mundo para después decirme, yo todavía no acepto esto, que Dios haga esto, no lo acepto? Entonces fue y lo conoció, mejor dicho, fue a encontrarse con Eliseo. Eliseo le envía a su criado para que el criado pusiera el báculo en el pecho del hijo y el hijo resucitara, pero la mujer no bajó con el criado. La mujer llegó a la presencia de este hombre de Dios que le había hecho el cuarto, que lo tenía ahí, que conocía a Dios a través de él, se aferró a este hombre y dijo, si vos no venís conmigo, yo de acá no me voy. Si vos no bajás conmigo y vas a donde está mi hijo, yo de acá no me muevo. ¿Cuál fue el resultado? Que cuando viene su criado, el hijo no había resucitado. Eso suele pasar cuando confiamos en métodos. Eso suele pasar cuando confiamos en que las cosas traen resultados. Pero la realidad es que el único que puede hacer lo imposible es Dios. No existe método, solamente existe la soberana voluntad de Dios, la obra de Dios sobre el imposible, y ahí lo imposible sí se hace posible. Y esta mujer abre la puerta ahora, ¿a quién? Al hombre de Dios que viene. ¿Cuál es el resultado? El hombre de Dios se tira sobre el hijo y el hijo resucita. El imposible se hace posible. Ahora, esto no es un método. Yo te dije principalmente, esta mujer quiere a Dios. Esta mujer tiene una vida escondida con Dios. ¿Por qué, pastor, conmigo no pasa eso? ¿Cómo enfrentamos los imposibles? ¿Cuál es nuestra relación con Dios en medio de ese tipo de dificultades? ¿Lo tomamos como una falla de Dios o lo tomamos como la oportunidad en la que Dios se va a revelar a nuestra vida? Entonces vemos que esta mujer ya se enfrentó a un imposible y pudo participar de la gloria de Dios. Pero ahora va a venir otro imposible y este imposible es más fuerte. A veces nosotros creemos que si le hacemos una habitación al Señor, con eso solamente basta y todo el resto de las cosas van a salir bien. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, no le van a salir bien. Le ayudan a bien. Aún las cosas que salgan mal van a cooperar para bien. Esta mujer ya tiene un carácter. Ya las cosas no la mueven así nomás. Entonces ahora viene una situación, pero esta situación ya no es personal, viene sobre el país. El Señor llamó hambre. El estado del pueblo de Dios hacía que el Señor tuviera que estar juzgando al pueblo para que el pueblo pudiera volver. Nosotros nos podemos volver al Señor por querer, o a veces lamentablemente nos volvemos al Señor resignados en las cosas. Nos volvemos porque el zapato nos aprieta. Y esa no es la mejor manera. Aunque Dios en su misericordia trata nuestras vidas y trabaja sobre eso, pero lo mejor que nos puede pasar es que nosotros decidamos
volvernos a Él por lo que Él es. Que en cada situación podamos ir delante de Él por lo que Él es. Y que cuando aún viene palabra de Dios sobre nuestra vida, podamos hacer lo que va a hacer esta mujer, y es lo que leímos en la palabra. Esta mujer va a obedecer. Esta mujer va a ser obediente. No es poca cosa. El hombre de Dios le está diciendo, viene hambre sobre esta tierra. Agárrate todo y andate por 7 años a la tierra de los filisteos. No es poca cosa, iglesia, eso. ¿Y voy a dejar todo? ¿Y voy a dejar mis campos, mis tierras, sabiendo que si hago esto van a tomar posesión? Porque por ley se tomaba posesión de la tierra si vos la dejabas. Lo voy a perder todo. Pero esta mujer ya no tiene vuelta. Esta mujer tiene un carácter. Esta mujer ya lo conoce al Señor, y esta mujer entiende que el secreto de poder pasar de lo imposible a la gloria de Dios es la obediencia. Y esa es la prueba de fe más grande que tenemos cada uno de nosotros. El imposible nos lleva a Él, pero en ese imposible, cuando vamos a Él, la palabra del Señor nos va a dar la salida. Pero viene la obediencia. Y no siempre estamos dispuestos. La persona que conoce a Dios sabe que cuando Dios habla, no hay salida. No hay plan B. No vale la pena escapar. No vale la pena saltear el alambre, entrar por el costado. Cuando Dios habla, aunque yo no pueda entender bien, lo mejor que me puede pasar es obedecer. Puedo obedecer cuando quiero a Dios. Puedo obedecer cuando tengo una vida escondida con el Señor. Cada situación me va llevando a una prueba más compleja, pero me va llevando finalmente a la conclusión de este asunto. Esta mujer se va. Esta mujer desaparece. 7 años. En 7 años, en un lugar de prosperidad, ¿podemos edificar una economía? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo escucho. ¿Sí? Una mujer de negocio, un hombre de negocio que están acostumbrados a vivir bien, no mendigaron en esa tierra. Probablemente en esa tierra armaron su propia economía porque eran 7 años. No voy a perder 7 años abajo de un árbol. Voy a tratar de vivir lo mejor que puedo en este lugar durante estos 7 años, pero ni bien se cumplen los 7 años, ¿qué hace esta mujer? Vuelve. El Señor no le dijo, andá, viví bien, quédate por ahí, si te va bien, quédate. Andate 7 años y volvé. Fue obediente para salir y fue obediente para volver. ¿A dónde vuelve esta mujer? A nada, a quedarse sin nada. Porque su tierra ya no es suya. Pero ¿sabes una cosa? Esta mujer sabe que el lugar al que vuelve es el lugar en la tierra santa, es el lugar de la presencia de Dios. Y esta mujer quiere a Dios. Esta mujer tiene una vida escondida en Dios. Y esta mujer no concibe su vida fuera de la presencia de Dios. Y esta mujer obedece, porque sabe que pese a todo lo que tiene por delante, Dios no puede fallar. Ella no pidió un hijo. Ella no dijo nada con respecto a irse. Ella obedeció. Ella hizo lo que Dios le pidió. No hay forma que Dios no haga su parte. ¿Y qué pasa con todo esto? Primeramente, tenemos que entender que esto no es algo particular que le pasó a esta mujer. Muchas veces vino hambre sobre el pueblo de Dios. Y vos sabés que muchos hombres de Dios, leyendo esto justamente y tratando de meterme un poquito más, muchos hombres de Dios salieron de lo que Dios quería, tomaron decisiones equivocadas. Por ejemplo, Abraham. Abraham, en medio de una situación de hambre, se desvió del camino el que el Señor tenía para él y se fue a Egipto en busca de ayuda. Bueno, en Egipto todos sabemos el problema que tuvo Abraham. Pero una vez que Abraham entendió que había metido la patita, el Señor le ofrece un salvoconducto.
y es retribuido a Abraham. Los egipcios le dan bienes para que él pueda salir de ese lugar y pueda enfrentar la situación de dificultad que había. Y esto es lo que me maravilla de Dios, que aún habiéndose equivocado, cuando uno se da cuenta, Dios nunca te deja librado al azar. Aún así todo, Él viene para poder retribuir a su siervo. Está bien, te equivocaste, hiciste lío, no era lo que yo te pedí, aprendiste, pero sigamos adelante. Está Isaac. Isaac sí obedece. Y mira lo que pasa cuando obedece. No son despojos de Egipto sobre Isaac. El Señor le dice a Isaac, no bajes a Egipto en un tiempo de hambre, no bajes a Egipto, sembrá esta tierra. Mira la retribución que viene sobre la obediencia. ¿Sabes cuánto cosechó? 100 por 1. En una tierra de hambre, de sequía, que todo el mundo abandonaba, bueno, él cosechó 100 por 1. ¿Sabes cuánto normal es lo normal de una cosecha? Entre el 20 y el 50%. ¿Sabes cuánto cosechó él? 100%. Él obedeció en el momento de la dificultad. Fue prosperado. El Señor bendijo la fidelidad de él. Tenés también la vida de Noemí. Se van de la tierra del pan, se van de la tierra del Señor. Y se va junto con su esposo a buscar suerte en otro lado. ¿Y cuál es el resultado? Mueren su esposo, mueren sus hijos y vienen prácticamente como indigentes de nuevo al lugar de Dios, a la tierra de Dios. ¿Qué es lo bueno? Bueno, que el Señor los va a prosperar, porque va a reconocer la fidelidad de ellos que volvieron. Pero ¿cómo hacemos para obviar ese tipo de cosas? La obediencia. Isaac cosechó al 100 por 1 por obedecer. Por supuesto, tenés que estar sembrando una tierra que parece árida, que parece que no va a dar fruto cuando todo el mundo se va, pero la palabra de Dios es la que tiene que primar. Esta mujer, voy a dejar todo, me quedo a defender esto en el momento de hambre para que nadie me saque lo mío. No, esta mujer obedeció, dijo, si Dios lo quiere de esta manera, Él sabe por qué. Pero es una negligencia. No, es una negligencia que Dios hable y vos no le hagas caso. Eso sí es una negligencia. ¿Cómo termina la conclusión de esta historia? Que la mujer vuelve. Y la mujer cosecha 100% en todas las cosas. Pero todas las cosas no es los bienes materiales. Mira lo que cosecha esta mujer. Cosecha un carácter perfeccionado en Dios. Son 7 años que en cualquier momento la mujer se podría haber ido de tierra de los filisteos y vuelto. Pero si Dios dijo, son 7 años, yo me quedo 7 años. Durante 7 años, ¿vinieron dudas? Por supuesto que sí. ¿Vino desaliento? Por supuesto que sí. ¿Vino el pensamiento, me estoy equivocando? Por supuesto que sí. Pero Dios no se puede equivocar. Y si Dios me dijo esto, yo voy a estar alineando mi corazón. Prefiero equivocarme obedeciendo y no con mi propia prudencia. Esta mujer no dejó ningún inconcluso en el camino. Muchas veces tenemos inconclusos en nuestra vida y no entendemos por qué Dios obra de determinada manera. Probablemente esta mujer nunca entendió por qué el Señor, dándole un hijo, se lo hizo morir y después se lo resucitó. Sin embargo, en ese mismo momento en el que ella va a hablar con el rey, y Giezi está hablando con el rey, esta mujer entiende que ese hecho está tocando el corazón del rey. Que lo que había pasado con su hijo, que ella no lo entendió, ahora sí está teniendo entendimiento. Hay muchas cosas que van a acontecer en la vida de cada uno de nosotros, que tal vez van a pasar un montón de tiempo y no vamos a entender por qué pasó. Pero tarde o temprano te vas a dar cuenta que lo que Dios permitió que aconteciera tiene un propósito definido. Porque Dios no hace nada librado al azar. Y ese propósito definido fue que el corazón de este hombre fuera tocado.
Lo había perdido todo y fue a implorar el favor. ¿Qué es lo que recibe esta mujer a cambio? Todo lo que durante 7 años no trabajó, primero la tierra, y todo el fruto de la tierra durante 7 años lo recibe. Una restauración completa, porque esta persona fue obediente. A veces nosotros no entendemos el principio espiritual de la obediencia. La obediencia nos va a desafiar. La obediencia nos va a hacer muchas veces despojarnos de cosas, pero nos va a permitir ganar otras. La obediencia nos va a acercar a aquello que cada uno de nosotros estamos queriendo conocer del Señor. Pero a veces por no comprender, no entender o pensar que Dios tiene que pensar como yo pienso, me limito a no. Y que Dios me lo haga entender de otra manera, y que Dios me lo diga de otra forma. Y siempre la palabra taladra de la misma manera y pega en el mismo lugar, porque la palabra no va a cambiar. El que tiene que cambiar sos vos, soy yo. Aceptando ese consejo sobre nuestra vida. Los intereses y todo multiplicado no va a estar antes, va a estar en el tiempo de Dios, luego de haber obedecido, luego de que se haya formado en tu carácter lo que el Señor se propuso formar. Y finalmente esta mujer, toda la vida de esta mujer se convierte en un testimonio para toda su ciudad, para todo el pueblo. Una mujer que en tiempo de apostasía decidió ser fiel a Dios. Que en tiempo de apostasía, mientras los demás tenían anhelos por las cosas materiales, esta persona tenía el anhelo puro por Dios. Mientras otros construían para sí mismos, ella construía para Dios. Mientras otros desnudaban toda su interioridad, ella tenía una vida oculta. Mientras todos se quedaban protegiendo lo suyo, ella obedeció la palabra de Dios. Y la conclusión de esta historia es que todo lo que fue imposible para esta persona se convirtió en la gloria de Dios para su vida. ¿Cuántos quisiéramos terminar como esta mujer? Con una vida espiritual ardiendo, con un carácter espiritual sólido, con una disposición y una obediencia de fe, con un testimonio de saber que caminamos en la perfecta voluntad de Dios y que otros son movidos en su corazón por nuestra vida con Él. El imposible no es una cosa. Para nosotros todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Y como Dios conoce y Dios te conoce, Dios trabaja en tu vida. ¿Cómo empieza todo? Yo no sé si vos le estás haciendo una habitación a Él. Yo no sé cómo es tu querer para con Dios. Si tu querer se limita a que Él me dé lo que yo quiero. Yo no sé si muchas veces le hacemos un lugarcito para que nos dé nuestro hijo, porque somos estériles. Yo no sé cómo es tu vida, pero la palabra de Dios me muestra cómo es la vida de esta mujer. Y la palabra de Dios me muestra cómo lo imposible se hace posible. Es el deseo mío, querida iglesia, en esta noche, que juntos podamos aprender acerca de ella. Que podamos aprender lo que es amar a Dios sobre todas las cosas. Tener una vida arraigada, profunda con Él. Que hagas valer tu tiempo con Dios. No que lo que primero sacrificás es tu tiempo con Él. Que todo lo demás espere. Pero te vinieron a... Escúchame, que espere. Si estoy en otro lugar, estoy trabajando, me tiene que esperar. Que espere. Un hombre que yo admiraba mucho, que murió, pero que era uno de los últimos profetas de estos tiempos. Este hombre era una persona de mucha influencia, un pastor de mucha influencia, y se encerraba en su lugar secreto con Dios y le decía a la mujer: mirá, aunque me llamen de la Casa Blanca, no estoy para nadie porque estoy con alguien que es mucho más importante. ¿Cuánto hacemos de este tiempo
lo más importante de nuestra vida. Esta iglesia empezó de esa manera. Esta iglesia empezó con 2 o 3 personas dando vuelta como locos en una cancha de polo, orando, ayunando y orando, teniendo ese lugar secreto. ¿Qué te está diciendo el Señor que todavía no querés obedecer? ¿Te parece que es dejar lo que Él te está pidiendo es perder? Esta mujer ganó. No perdió absolutamente nada. Aún ese trabajo de esos 7 años ella lo obtuvo con intereses, obtuvo su tierra, pero obtuvo lo más importante, un carácter para con Dios. ¿Queremos lo imposible? ¿Queremos ver la gloria a través de lo imposible? Decirle, Señor, yo quiero este carácter. Yo quiero, Señor mío y Dios mío, que lo más importante pueda estar presente en mi vida. Un carácter de devoción para vos. Amén. Te invito a ponerte de pie.